Hola chicos, les habla su profesora Ana Belisa Rumiche Silva y comunicarles que este sería el último tema del trimestre. A continuación voy a presentarles, seguimos aquí con lo que es el nivel celular y esta vez el tema nuevo será mitosis. Es importante que sepan esta frasecita. Miren chicos, les he agregado esta frase que dice promete Ana tejer. Es muy importante que la aprendan para que así se le haga más fácil aprender las etapas de la mitosis y también en orden, porque es importante que aprendan las fases de la mitosis en orden. Bueno, en concepto de mitosis tenemos que mitosis prácticamente va a ser el proceso de división por el cual una célula va a pasar, ¿no?, de ser una a ser dos, es decir, de célula madre va a formar dos células hijas con el mismo material genético, idéntico y la misma cantidad. ¿Ok? Va a conservar las características y el número de cromosomas de la misma. Es decir, cuando estamos hablando ya del número de cromosomas, estamos hablando a 2N, que va a significar el número de cromosomas. Entonces, ¿quiénes van a realizar estas células? Van a realizar todas las células somáticas. ¿Y quiénes son esas células somáticas? Bueno, las células eucariotas y, por ejemplo, para organismos pluricelulares, son todas las células que conforman nuestro cuerpo, excepto las gaméticas. Es decir, las células de las uñas, las células epiteliales, las células que le da coloración a nuestra piel, ¿no? Que nos dan pigmentación, ellas también se dividen. En conclusión, todas las células de nuestro cuerpo son células somáticas, excepto de las gaméticas. Todas ellas van a realizar lo que es la mitosis. ¿Y por qué son importante este procedimiento? Prácticamente es la reproducción sexual, disculpen, asexual que tiene la célula, ¿no? Es importante porque gracias a esto las células pueden regenerarse, ¿no? Muere una, sale otra, se regeneran, ¿no? Por eso es que también existe lo que es la cicatrización, la regeneración de tejidos. Entonces, la mitosis es muy importante estudiarla y saber y tener conocimiento, porque gracias a esta las células se reproducen, ¿no? Y prácticamente no nos quedamos sin células, ¿no? Muere una célula y lo ocupa otra que ya no se dividió. Con respecto al proceso que va a constar con unas etapas, ¿no? La mitosis prácticamente se va a dividir en dos grandes grupos. La cariocinesis, que es la división del núcleo, que es lo primero que se hace. Y luego cuando este ya pasó por las etapas, viene lo que es la citocinesis, que va a ser la división del citoplasma. En la cariocinesis vamos a tener prácticamente 4 etapas, porque la interfase es antes de interferir estas etapas, antes, ¿no? No se considera dentro de las etapas de la mitosis. Entonces, para eso es muy importante que sepan la frasecita que anteriormente les mencioné. Promete Ana tejer. Entonces, tenemos como la etapa de la citocinesis a la profase, metafase, anafase y telofase. Entonces, la frase que yo le dije que es promete Ana tejer corresponde al pro de promete a la profase, ¿no? Y mete significa o se refiere a lo que es la metafase. Ana a anafase y tejer a telofase. Por eso es importante, promete Ana tejer para que puedan aprenderse las etapas de la mitosis en orden. Aquí les muestro una imagen general de las etapas de la mitosis, incluyendo ya la interfase. Quiero que den una mirada veloz a estos, porque les explicaré cada una de ellas de una forma directa para que lo puedan entender. Entonces, ¿qué sucede antes de que comience el proceso de mitosis? ¿Qué sucede con la célula? Entonces, antes de que inicie la célula, vamos a ver acá una imagen donde vamos a mostrar que aquí está el nucleolo. Este representa el material genético, que es ADN, que inicialmente, comúnmente, la célula cuando está en reposo se mantiene en interfase y el material genético o una célula normal de material genético tiene 2N, es decir,
23 juegos de cromosomas, ¿no? Eso es antes de la mitosis. Tiene el número completo de cromosomas, de material genético. Tenemos aquí la membrana nuclear y los centrosomas, que son lo conforman dos centriolos, que luego vamos a decir para qué sirven estos. Entonces, después de haber identificado ya las partes, ¿no? Aquí es donde corresponde la interfase. ¿Y qué pasa en la interfase? En la interfase se va a observar el nucleolo, la cromatina aparece dispersa, la envoltura nuclear va a estar intacta y solo se va a observar una pareja de centriolos. O sea, es decir, la célula pasa la mayor parte de su vida en interfase o cuando no está en división, se encuentra en interfase. Entonces, cuando ya va a terminar la etapa de interfase, prácticamente la célula va a tener un cambio dentro de ella, que va a ser en el núcleo. El núcleo comienza a, o mejor dicho, el material genético que está ahí dentro de ese núcleo, de esa envoltura nuclear, ¿no? Este núcleo comienza, disculpe, este material genético comienza a querer duplicarse. ¿Para qué? Para que cuando se divide completamente la célula se pueda repartir equitativamente el material genético e idéntico material genético. Entonces, si sabemos que una célula, generalmente una célula normal, tiene 2N de material genético, entonces al momento de querer esta dividirse, va a duplicar el material genético. O sea, de 23 va a pasar a ser 46, es decir, 4N. Se va a volver una célula tetravalente, ¿no? Necesita hacer esa duplicación para poder repartir equitativamente el material genético. Incluso la célula tiende a aumentar de tamaño en esta etapa para poder pasar esos procesos, ¿no? Esos cambios que va a tener. Y quisiera corregir una palabra que mencioné, ¿no? Dije tetravalente, en realidad la palabra correcta es tetraploide, ¿ya? Tetraploide porque va a duplicar el material genético y de 2N va a pasar a 4N. Ahora, cuando ya pasó todo esto y hemos tenido claro, viene lo que es la primera etapa de la mitosis, que es la profase. Aquí los centriolos que aparecieron en la interfase se van a colocar de un polo a otro, ¿no? Estos son centrales de prácticamente de microfilamentos, comienzan a sacar así como Spider-Man, ¿no? Su tela de araña. Y estas las anclan en el centrómero de los cromosomas, porque aquí ya los cromosomas ya están constituidos, ¿no? La célula, como dice acá, la célula ya comienza a deshacer algunas estructuras, como en el caso también de la membrana nuclear. Comienzan los cromosomas a condensarse, a hacerse visibles, ¿ya? Y los centrómeros que se dirigen a los polos y el uso mitótico que comienza a aparecer, ¿no? Y comienza a anclar a los cromosomas. El núcleo desaparece completamente. ¿Por qué es importante el uso eh, mitótico? Porque si al momento de dividir la célula en dos, pueden quizá en una partir más cantidad que en la otra. Entonces, este uso mitótico va a poner a los cromosomas en orden y se va a anclar en el centrómero, que es la parte central del cromosoma. Acá tenemos las estructuras de lo que hemos estado hablando con respecto al cromosoma, ¿no? Acá tenemos el centrómero, que es la parte central del cromosoma, y los cinetocoros, que son los espacios que van a dejar entre esos centrómeros y que ahí es donde se van a anclar los microtúbulos, ¿no? En el cinetocoro. En la metafase siguen los centriolos de polo a polo, están los cromosomas bien definidos. Y estos comienzan a ordenarse como una fila india en medio de la célula. Comienzan a querer llegar al medio de la célula conectados en esos microtúbulos, ¿no? Entonces la célula va a comenzar a deshacer algunas estructuras y construir otras. Los cromosomas comienzan a condensarse también y los centrosomas se dirigen ya hacia los polos. El uso mitótico comienza a formarse y el nucleolo obviamente como en la primera etapa ya no está,
ya no están. Esta es una etapa muy corta de la mitosis y es por eso que vamos a pasar a la siguiente etapa. Tenemos aquí a la anafase y lo que pasa aquí con los microtúbulos que comienzan a enrollarse. Entonces, los cromosomas que están formados por cromátidas, es decir, dos cromátidas. Entonces, el momento que estos microtúbulos comienzan a enroscarse y hacerse más cortos, va a ser obligar a los cromosomas a dividirse en dos, o sea, en cromátidas. Y estas van a ser cromátidas hermanas. Entonces, al momento de acortarse, ya va a hacer que se dirija una cromátida hermana a cada polo, ¿no? Como vemos aquí en la imagen, tenemos una cromátida hermana, otra cromátida hermana, y estas se van a dirigir a cada uno al polo que corresponde, ¿no? Equitativamente van a tener la misma cantidad de cromátidas hermanas que la otra, y ambas van a ser iguales. Entonces aquí tenemos que los cromosomas hijos se dirigen hacia los polos de la célula. Entonces, con lo que es la telofase, tenemos aquí que va a ser, o en la misma anafase, antes de pasar a la telofase, tenemos la partición de los centrómeros, ¿no? Tenemos a imaginar aquí, ver que están acá los microtúbulos, ¿no? Los centrómeros con los citocoros que están aquí, y esta va a ser obligar a que los cromosomas se dividan en dos cromátidas hermanas, como vemos aquí en esta imagen. Aquí los microtúbulos de las fibras que van a ser los cinetocóricos se van a cortar progresivamente, que va a hacer que las cromátidas hermanas se dirijan a cada polo. Pierde su forma esférica y va a adquirir un aspecto ya ovoide, lo que va a ser, ¿no?, la célula. Acá hay una imagen, ¿no?, que se puede mostrar cómo se puede observar aquí las cromátidas hermanas ya dirigiéndose a cada polo. Entonces, al separarse, las cromátidas van a formar cromosomas independientes que van a migrar hacia los polos. Ahora, la fase telofase, los cromosomas llegan a cada polo, ¿no? Y van a perder su condensación y estos se van a formar nuevamente en la cromatina y va a comenzar a realizar lo que es la citocinesis, que va a ser la división del citoplasma. Entonces, en la telofase los cromosomas prácticamente se van a deshacer, se van a desespiralizar y la cromatina se va a observar muy dispersa. La envoltura nuclear se va a comenzar a reconstruir y la célula va a querer dividirse ya en dos. Va a reaparecer una cosa muy importante, el nucleolo. Entonces, como vemos acá una imagen donde la célula va prácticamente a sufrir un ahorcamiento ya de su membrana celular, junto con lo que es el citoplasma. Aquí ya viene lo que es la citocinesis, que prácticamente va a ser la división del citoplasma y al final, ¿no?, ya al final de la anafase, todo esto, ¿no? Y va a continuar a lo largo de la telofase y se produce de manera distinta en cada célula y en los vegetales también. En las células animales tiene lugar por simple estrangulación de la célula a nivel del ecuador del huso, ¿no?, en la parte media de la célula. Y la estrangulación se lleva a cabo gracias a proteínas que van a estar ligadas a la membrana, que van a formar un anillo contráctil. Este anillo contráctil va a ayudar a estrangular la célula y poder dividir por fin a la célula en dos, cada uno con su núcleo independiente. Recuerden que en las dos partes donde se han ido los cromosomas se va a formar una membrana nuclear, ¿no?, con la misma cantidad de material genético para convertirse en dos independientes, ya cada una con sus dos N. Tenemos aquí un resumen de las etapas, ¿no?, mostrando la imagen, todo, las señales, las indicaciones, todo, hasta llegar a ser células independientes. Terminando para mostrarles una imagen real de células que están en división, ¿no?, en mitosis. Ya estamos mostrando ahí las imágenes. Esto se ha hecho mediante pigmentaciones en una muestra para que se pueda observar y pueda servir como tema de estudio.
Muy bien chicos, eso ha sido todo. Cualquier consulta por acá y nos vemos la siguiente semana.